Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a las charlas del Chacarero, arrancando febrero con más entrevistas y bueno, como lo hacemos habitualmente, voy a presentar primero a mi compañera Isabel que está ahí en otro lado de Tandil, pero bueno Isabel, bienvenido febrero y bueno, bienvenida en esta tarde. Gracias, Ariel. ¿Cómo estás? Bueno, sí, arrancamos el mes de febrero con días frescos, ¿eh? Tenemos días frescos aquí en Tandil y la lluvia que no llega. Si hablas con los productores, todos te dicen, bueno, a ver, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Las lluvias se han ido corriendo, las teníamos en los pronósticos, pero viste cuando empezás a mirar y empiezan a desaparecer y ahí empieza a aparecer justamente la preocupación de los productores. Claro, y bueno, y eso, ¿no? Que es un pronóstico, como dicen los meteorólogos, y no un diagnóstico, entonces ahí es donde nos quedamos sin palabras. Pero para arrancar en febrero, tenemos del otro lado ahí, le agradecemos obviamente gentilmente a Horacio Salaverry, flamante presidente de Carvap, hace algunos días nada más, y bueno, lo hemos molestado, está allí muy tranquilo en su Suipacha natal, para charlar un ratito. Horacio, los saludamos, gracias por recibir al Chacarero y bueno, felicitaciones primero. Bueno, muy amable, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Ya hemos estado de otra manera y hoy viéndonos las caras de alguna manera, ¿no? Sí. Es cierto. Y bueno, ¿cómo arranca? A ver, ¿cómo arranca este nuevo proceso, este nuevo desafío? Bueno, la verdad que es un desafío, sí, yo ya fui presidente de Carvap de 2012 al 2014, después tuve 4 años como tesorero. Son esas cuestiones que a los contadores públicos enseguida, ¿dónde va? Vos vas de tesorero, te dicen. Entonces siempre con un efecto profesional y nos mandan ahí. Y ahora bueno, al arco. Claro, exactamente, el dueño de la pelota puede jugar, es todo así. Y bueno, había un recambio de autoridades necesariamente. Nosotros estimábamos esto hacerlo en julio del año pasado, no se pudo por el tema de la pandemia, no había posibilidad de reuniones presenciales, fue derivando y bueno, en el mes de enero, el 28 de enero, pudimos hacerlo en forma virtual y en base un poco a la característica de este año y a la experiencia que tengo yo dentro del gremialismo rural y charlas con productores, con socios de rurales, con dirigentes nuestros, entendieron que bueno, que había que tomar la presidencia de alguna manera alguien que ya había tenido cierto entrenamiento por un año que se supone va a ser complejo. Y bueno, acá estoy, hubo que tomar la pelota y salir a jugar. Y así que no es un año fácil, un año donde hay una pandemia con 12, con una cantidad impresionante de caídas en las economías y la economía argentina cayendo al 12% del PBI. Entonces esto no augura nada simple para este año y máxime de alguna manera con un gobierno que uno entiende o ve que por ahí no hay un norte muy claro, ¿no? Horacio, con respecto a esto que hace un análisis de cuál es la situación, pero un poco el sector agropecuario es el motor de la economía de la Argentina y ha sacado en otros momentos, ha traccionado y ha llevado a la economía a que comenzara a andar. Es diferente esta situación porque tenemos mercados que aparentemente son buenos para nuestros productos. ¿Qué es lo que pasa? Mire, acá todos somos conscientes de la gran crisis que vivimos, la crisis 2001-2002, que el campo de alguna manera dinamizó esa salida y los precios internacionales, que si quieren eso podemos coincidir, que los precios internacionales empiezan a ser muy buenos desde el punto de vista de las commodities. Ahora, en ese momento había dos elementos. Primero, que todo lo que era la devaluación no se podía correr a precio. ¿Por qué? Porque el mercado no convalidaba. Y por otro lado, aunque parezca mentira, en ese momento Argentina todavía era sujeto de crédito de alguna manera. En estos momentos no es así. Tenemos una profunda crisis económica y tenemos una profunda crisis financiera. O sea, el país no es sujeto de crédito y eso es muy grave y muy difícil para superar. Por más que un sector como el agropecuario, que genera el 60% de la divisa, dinamice la economía, hay que tener otras condiciones para que esto se pueda superar. Realmente yo veo una situación en la cual una crisis financiera como la que tenemos de financiamiento, en realidad más que financiera, atado esto a un proceso inflacionario alto
una economía básicamente estancada y un nivel de pobreza del 40%, hace un cóctel muy peligroso que, si no se maneja bien las cosas, realmente no la podemos pasar bastante bien, así, lamentablemente. A ver, teniendo en cuenta eso, ese cóctel que usted nos está contando, la situación y un poco lo que hablaba Isabel, ¿cómo se encara? Digo, ¿qué acciones se pueden llegar a tomar desde CARVAP? Digo, o son por ahí los ítems para tratar de llevar adelante, teniendo en cuenta todo esto, ¿no? Miren, nosotros el año pasado, a través de CARVAP y de CRA y de la Mesa de Enlaces, intentó un acercamiento con el gobierno nacional. Hasta el mes de octubre, noviembre, había conversaciones, había charlas. Hay que reconocer, en otro caso, que el ministro de Basterra, por ahí le cuesta la cuestión de las definiciones, y lo vemos como un ministro que, digamos, no sé si tiene un acercamiento al centro o al núcleo de poder de este gobierno que le permita accionar en forma libre. Entonces, eso hace mucho más difícil la cuestión. De todas maneras, nosotros en noviembre hicimos la jornada que se llama Conagro, que son las jornadas de CRA. En ese momento asistió el ministro Culfas. El presidente justo estaba en un proceso asistió en forma virtual, ¿no? Pero el presidente en ese momento estaba en un proceso de aislamiento, que tuvo unos periodos de aislamiento, que no pudo cerrar el Congreso. Pero de todas maneras, Culfas habló claramente de la necesidad de trabajar conjuntamente con el campo, de la posibilidad del campo de generar divisas, de la posibilidad que teníamos de alguna manera de generar un crecimiento de las economías regionales, todo motivando, incentivando el sector agropecuario. Bueno, esto nos pareció muy interesante, nos pareció un punto de vista del ministro de la Producción importante. De todas maneras, ya nos habíamos sumado al Congreso Agroindustrial Argentino. Entonces, bueno, había un esquema interesante o que parecía interesante. No pasaron 15, 20 días que en la Cámara de Diputados de la Nación y en la Cámara de Senadores de la Nación, dos proyectos de Máximo Kirchner, en una colocan el impuesto a riqueza, algo que afecta al sector agropecuario. Segundo, la ley de fuego, que fueron votadas casi el mismo día, en la cual alguna persona que tiene en su parcela un incendio intencional o si fuera accidental, se le va de alguna manera a prohibir que por 30 o 60 años pueda hacer otra actividad de la que venía desarrollando. O sea, lo que es inhibirle la parcela rural. Realmente algo inconcebible. Bueno, esas dos cosas se votaron 20 días después que el ministro nos dice eso. Tras cartón, casi a fin de año, aparece una resolución de Basterra donde cierra las exportaciones de maíz. Bueno, entonces uno tiene mucha experiencia en esto, tiene años de vivido, Entonces, cuando uno ve que un gobierno empieza por un lado, el Ejecutivo, la parte legislativa por otro lado, un ministro toma una decisión cortado supuestamente del resto, con una decisión que es realmente atentatoria contra todo lo que es la exportación y el ingreso de divisa que decía Culfas. Entonces, uno dice, ¿vamos a repetir ideas viejas? O sea, ¿cuál es el orden o el norte del gobierno? ¿Piensan como Culfas? ¿Piensan como Máximo Kirchner? ¿Qué piensa Basterra? Y estas cuestiones lo que muestran es una incoherencia y una incapacidad en el gobierno de generar políticas de forma coherente. El otro día salió la diputada Vallejo, donde dice que hay que desacoplar los precios externos de lo interno y que es una maldición exportar. Bueno, indudablemente a uno lo llena de preocupación esta situación. Nosotros con todo ese panorama está complicado, ¿no? Digo, con todo ese panorama. Exactamente. Sí, a ver, si usted tiene un gobierno que es una alianza, porque en realidad este gobierno tiene distintos pensamientos, es una alianza, y usted ve que hay incoherencia y no hay un norte, no hay un plan, el mismo Guzmán anuncia y dice que tiene un plan, nunca lo ha dicho, entonces claro que llena de incertidumbre. Y mire, lo peor que puede haber para la inversión y para el sector agropecuario es la incertidumbre, la falta de previsibilidad, porque esto es un negocio que uno invierte una cantidad de dinero muy fuerte cada año. La inversión en dólares supera los 10.000 millones de dólares por año del sector agropecuario, entonces claramente se necesita previsibilidad y no se está dando. Entonces estamos realmente preocupados por esta situación. Ahora, Salaberry, en el mientras tanto, el productor agropecuario sigue produciendo todo lo que tiene que ver con todas las producciones,
estamos hablando de agricultura, de ganadería, de lechería, que después vamos a hacer un renglón aparte, vamos a aprovechar ¿Cómo no? el hecho de que usted está en el negocio del tambo. ¿Cómo ve cada una de las producciones, cómo se vienen desarrollando? Mire, las producciones realmente cuando hay un incremento de los commodities y todo, hay una motivación de alguna, o debería haberla. Nosotros tenemos cierta preocupación con respecto a este esquema que se ha dado del tema de la corrección de precios internos por los precios internacionales, ¿no es cierto? Entonces, aquel que tiene que invertir en el negocio del campo, ¿qué empieza a ver? Empieza a ver aquel negocio que se hizo durante algunos años en Argentina, que fue la sofización. Porque indudablemente, si usted ve peligroso el trigo, porque van a intervenir en el mercado, que se está debatiendo hoy, si usted ve peligroso el maíz, porque el maíz también se puede intervenir, como ya lo hicieron, bueno, por supuesto que el productor trata de ver que un producto que no se comercializa en el país, como la soja. Entonces, eso ya empieza a ser una cuestión delicada, porque, a ver, las intervenciones que hubo en el comercio generaron una gravedad muy importante. En realidad, cuando se prohibió la exportación de trigo, el país tuvo la peor cosecha de trigo de la historia. Cuando se intervino en el mercado de carne 2006-2010, que no se permitía exportar, nos perdimos 12 millones de toneladas, perdón, 12 millones de animales, de cabezas, y la carne aumentó el 220%. Cuando la leche llegó a 5.300, que es un extraordinario precio para la tonelada de leche en polvo, se colocó una retención que se llama precio de corte a $2.500. Que creó que el sector lechero no produzca más de 10.500 o 11.000 millones de litros de leche. O sea, esas ideas son fracasadas. De todas maneras, que el sector agropecuario sigue apostando y sigue haciendo, sí, pero por eso, en la idea de poder seguir apostando, es la idea de tener, de alguna manera, medidas claras que permitan una visibilidad distinta hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces, creo que se hace necesario una mirada distinta por parte del gobierno, o de alguna manera un diálogo más abierto. Si usted se fija en los últimos inconvenientes, en las últimas complicaciones que hubo por la exportación, por el cierre de exportación de maíz, no hemos sido convocados a dialogar. No. El gobierno prefirió hablar con una comisión, supuestamente una comisión de maíz, ¿no es cierto?, creada al efecto. Y hoy se está dando también en una comisión a través del trigo y no habla en forma directa con el sector agropecuario o con el sector primario. Entonces, cuando uno se empieza a alejar también del diálogo, las soluciones tardan más en aparecer. Salaverry, en este sentido, ¿usted cree que fue una buena idea o quizás haya sido una estrategia para, digamos, algunos de los actores de la cadena, pero no para el productor, el hecho de formar el Consejo Agroindustrial Argentino? Mire, yo le voy a ser claro, el Consejo Agroindustrial Argentino estamos sentados, todos los que estamos sentados ahí tenemos de alguna manera un conflicto de intereses, porque en realidad en la cadena, entre lo primario y lo que sigue, hay un conflicto de intereses. No digo que nos matemos, pero hay conflicto de intereses. En quien vende y quien compra, siempre los intereses son contrapuestos. De todas maneras, yo creo que es una apuesta interesante si se mantuviese y si fuesen, digamos, si no se, legislativamente no se le hiciesen modificaciones. A ver, esta idea de exportar 100.000 millones de dólares es una idea interesante, factible, en un contexto determinado y con una cantidad de medidas determinadas. En base a eso, nosotros desde CRA y desde CARBAM nos hemos sentado en ese Consejo Agroindustrial Argentino, aún sabiendo de las dificultades que tenemos, ya que, vuelvo a insistir, todos tenemos conflicto de interés. De todas maneras, me parece a mí, yo he revisado lo que se ha propuesto a través de la ley y parece interesante la propuesta. Ahora, si esa propuesta entre la Cámara de Diputados y Senadores se la desguaza, bueno, no va a ser tanto. Y ese es un riesgo de que podemos correr. De todas maneras, en la última parte, en el último tramo del paro que nosotros hicimos, de la medida de fuerza que nosotros hicimos, el Consejo Agroindustrial Argentino elevó una nota al presidente y a los ministros manifestándose que la medida que se había tomado era una medida equivocada. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera toda la cadena alimenticia se dio cuenta
cerró filas y le dijo, mire, esta medida es equivocada. Aún aquellos que supuestamente podrían haber sido beneficiarios de eso, como podría haber sido el sector nuestro lechero o el sector de producción de carne. Sin embargo, todos dijeron que era equivocada la medida de intervención. Eso demuestra que también hay una madurez dentro de lo que es el Consejo Agroindustrial Argentino en defensa conjunta de la cadena. Hoy Isabel mencionaba el tema de la lechería, ahora usted justo lo trae sobre la mesa. El otro día casualmente charlamos con Isabel, con el ministro Rodríguez, que es el ministro, ¿no?, de producción aquí, y por ahí el discurso es como que están muy contentos porque se ha elevado el tema de lo que tiene que ver con la exportación, pero uno por ahí que conoce al tambero, al productor, sabe que siempre el margen la están peleando. Digo, mientras esté por ahí ese concepto, va a ser difícil por ahí poder levantar o inflar un poco más el precio, ¿no? Nosotros estamos previendo tener alguna reunión con el ministro Rodríguez en ese sentido, porque, a ver, lo que ha pasado es que seguramente ha habido un aumento en la exportación, y eso es verdad, producto también por un incremento en los valores externos de 3.200 la leche en polvo, $3.200 la leche en polvo. Situación que no se está viviendo en la tranquera del productor, que oscila entre 20 y 23 pesos el precio, con un incremento de costos muy importante. Si en realidad hay que exportar como hay que apostar a la exportación, como Argentina es uno de los 5 países del mundo con mejor capacidad exportadora de lácteos, ¿no es cierto? Y a eso hay que aportar, hay que tener una cuestión en consideración. Y esa primera cuestión en consideración es que no hay que tomar medidas como la que tomaron hace 15 días cuando aumentaron un 1% más todavía las retenciones a la leche en polvo. Estaba alrededor del 7,80 y pasó al 9%. Y un 1% en un negocio de esa característica puede ser la rentabilidad del sector. Entonces, yo entiendo que había una capacidad exportadora y es necesaria y hay que apoyar esa capacidad exportadora, pero la lechería hoy en principio necesita un kit de retenciones y una vuelta a los reembolsos para mejorar la competitividad. Porque, a ver, en esto hay que ser muy claro, nosotros no jugamos solo, internacionalmente jugamos en las ligas grandes, y para jugar en la liga grande, ¿no es cierto?, hay que tener buen entrenamiento y hay que tener un buen equipo. Y nosotros lo que pasa es que lo que no tenemos son buenas reglas de juego, y por otro lado tenemos lo que no tienen los demás, que son las retenciones. Y esas retenciones son como correr con una mochila cuando nosotros corren sin mochila. Nosotros competimos con los grandes, competimos con Canadá, competimos con Nueva Zelanda, competimos con Australia en la exportación de lácteos, competimos con Estados Unidos. Digamos, no es un tema sencillo. Si arriba a la pequeña diferencia, de alguna manera, diferencia de competitividad que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, desde la producción argentina, que tenemos por ahí un valor que utilizamos de alguna manera y podemos manejarnos mejor y tenemos alguna referencia mejor, si se nos pone una mochila como esta, se empeora. Entonces, para dejarnos competir en las grandes ligas, hay que competir de igual a igual. Para competir de igual a igual, hay que sacar retenciones y hay que sacar y hay que volver con los reembolsos. La cadena láctea es la tercera cadena en importancia agroalimentaria en generación de empleo. El tambo es una de las actividades agropecuarias que más empleo genera en forma directa e indirecta. Entonces, estamos apuntando, digamos, a sectores de generación de empleo, donde en un país donde se ha perdido 1.900.000 de empleos privados, que esto también hay que recalcarlo. ¿Por qué la parte privada pide determinado auxilio? Porque la pérdida de la capacidad operativa que tiene y la capacidad crediticia y la capacidad de generar recursos es de la parte privada, ¿no? Isabel, nos quedan 9 minutitos, así que te dejo a vos la última para Horacio, como para que redondee un poco el tema. Bien, nos queda hablar un poquito de ganadería y cómo está el tema de la carne, en donde vemos que es un mercado con una tremenda fuerza exportadora que está aprovechando también el momento. ¿Cómo ve usted la ganadería, Salaverry? Y la ganadería ha tenido un buen impulso, inclusive el comercio exterior está firme, más allá de que ha habido una caída importante en todo lo que es los commodities por de la cuota Hilton, indudablemente ha bajado mucho en dólares la porción de esa carne de calidad. Sin embargo, China se mantiene como un negocio muy importante, llevando tanto carne buena como carne de otra
de otra calidad, ¿no es cierto? Así que el mercado externo es favorable en ese sentido. Lo que hay que combinar el mercado externo con el mercado interno, ¿no es cierto?, de manera que esto redunde en un mayor beneficio y se pueda de alguna manera mantener precios más interesantes dentro del comercio interior. Lo que pasa en esto es que también cuando aparecen de alguna manera algunas voces tratando de lo que se llama acoplar, desacoplar los precios internacionales a los precios locales, aparecen en la mira medidas de tipo intervencionista, ¿no? Entonces empieza al mercado a generar ruido y ese ruido nunca es bueno para las inversiones del sector agropecuario. Lo que hay que tener en cuenta es que porque esto es muy importante para considerarlo, siempre se habla del precio en góndola y es verdad, el consumidor argentino paga en algunos momentos un valor de la mercadería o del alimento en góndola. Ahora, la carne argentina, por ejemplo, medida en valores internacionales, en dólares, está 99 en el mundo. Quiere decir que internacionalmente es una de las carnes más baratas. De todas maneras, suele resultar cara en góndola. Pero eso no es un problema de precio, eso es un problema de ingreso. El problema es que hay una caída importante de ingresos que no permite el acceso a o limita el acceso. Y por otro lado, hay un tema que hay que considerarlo. Cuando se habla de que vamos a desacoplar, entonces se habla siempre de cómo controlamos el precio primario o la actividad primaria. Y hay un error, porque en realidad, en el kilo de carne en góndola, el productor participa el 28,5%. Sí. Nada más. Y los impuestos son del 29%. Entonces, si el kilo de Liniers vale 150, 155 y vale 4,99, 500 en el mostrador, no es un problema del productor. Digamos, el productor no genera ese problema. Hay una cadena donde sale de 155 y termina casi en 500 pesos promedio. Por supuesto que hay valores mucho mayores y algunos menores, pero claramente, entonces, cuando se quiere limitar y que se quiere bajar ese valor, se va sobre el productor. Sobre el eslabón más chico, que representa más que un 27%. Pero esto no pasa solamente en carnes, no pasa solamente en carne. En realidad pasa en todos los alimentos. Miren, hay un índice que hace la CAME, que es de 4,62. Significa esto que desde que la mercadería sale del productor hasta que llega a la góndola, en promedio aumenta el 362%. Y ahí está uno de los grandes problemas de Argentina. Le voy a citar un ejemplo simple. El cordón hortícola de La Plata está a 5 kilómetros de La Plata. 5 kilómetros, 5.000 metros, del productor a la góndola. El kilo de lechuga vale 22 pesos, en góndola vale 105. La leche vale 21 al productor, vale 60 en el supermercado. La carne 155 vale 500 en el supermercado. Hoy los productores de San Juan están pidiendo si le pueden pagar 15 pesos el kilo de uva y le están pagando 12. 15 el kilo de uva. ¿Cuánto vale más de 300 pesos, 200 y pico de pesos en el supermercado? Y así pasa con todo lo que es hortaliza y con todo el producto primario. Ahora, considerar que trabando eso y bajar el precio al productor significaría mejorar el precio en góndola, es un error. En el caso del trigo, hoy en el componente de pan del trigo son 24 pesos. El pan vale 140, 170. Entonces, para hablarle a la gente y hacerle comprender al consumidor que el problema no está específicamente en el productor primario. Dice, lo que vale el trigo vale 24 pesos y el pan vale 140, 170. Entonces, para que entienda la gente cómo es la situación, se está pagando en Argentina valores que no tienen nada que ver con el productor. Hay el 360% de aumento. Y por otro lado, hay un proceso muy claro que se llama inflación. Y la inflación que produce baja del salario real y baja del poder adquisitivo. Esto lo estudiamos los contadores en la facultad, es muy simple. Entonces, si tenemos un problema de ingreso, no solamente hay un problema de precio, hay un problema de ingreso. Y el problema de precio se arregla arreglando el problema inflacionario, que es un drama transversal a toda la economía. Somos los únicos 12 países que no han controlado la inflación sobre 197. Y nosotros estamos en el ranking más alto. Así que echarle la culpa a los valores que se le paga al productor es equivocado y claramente yo diría que casi es hasta una chicana.
Horacio, charlaríamos mucho más tiempo. Obviamente queremos agradecerle que nos haya prestado un tiempo de su tarde para charlar con el Chacarero. Seguramente más adelante lo vamos a volver a convocar, pero ha sido muy gentil. No, al contrario, a disposición de ustedes y cuando usted quieras, continuamos esta charla. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes. Isabel, nos despedimos. Nos despedimos. Seguramente, como decíamos, bueno, agradecerle a Horacio Salaverry, flamante presidente de Carvat, y que lo vamos a estar consultando porque siempre nos quedan temas ahí en el tintero dando vueltas. Ya se me ocurren muchos, como por ejemplo de las buenas prácticas de aplicación de agroquímicos. Lo vamos a dejar será para la próxima. Les tomo el compromiso, así que mando un saludo, Isabel, un saludo muy grande, que sigan ustedes muy bien. Horacio Salaverry, flamante presidente de Carvat, pasaba aquí por el Chacarero. Síganos en nuestras redes, en un rato seguramente o prontamente estaremos con más. Chau.